lo logró. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró, parece, lo que tanto deseaba, que el Perú y México rompan relaciones diplomáticas. Esperemos que esto quede aquí nomás, pero ya es bastante enfermizo por parte de un presidente extranjero comenzar a dar el discurso de que lo que está pasando en el Perú es un golpe de Estado racista, de la oligarquía, de una minoría. Señor López Obrador y mexicanos en general, en el Perú quien dio el golpe de Estado es el propio actual expresidente, el señor Pedro Castillo. ¿Y qué lo avala? Hay un video que determina eso. Sus propios ministros, elegidos por él mismo, de su partido, de su ideología, renunciaron a los minutos, ni siquiera horas, a los minutos de que él del golpe de Estado. Sus propios congresistas son quienes lo han vacado de la presidencia. Él tuvo dos veces la intención, el Congreso, la intención de vacarlo y no se llegó a esa cantidad de votaciones. Solamente se llega a esa votación gracias a sus propios congresistas que después de que el expresidente, da un golpe de Estado, lo ha podido vacar. Esto no es una opinión de un grupo de personas ni de nadie. Esto es un hecho. ¿Usted realmente cree que el señor presidente de México no lo sabe? ¿Usted cree que no hay más de un asesor del presidente que le haya dicho esto, que sepa esta información? Esta información está abierta, es pública, de que quien da el golpe de Estado es Pedro Castillo. De hecho, quien está gobernando hoy día en el Perú no es una persona puesta por el Congreso, mucho menos por la oligarquía, mucho menos por una minoría racista que según el señor presidente de México existe en el Perú, que quieren apoderarse de todos los recursos naturales influenciados por países extranjeros. No, el señor Pedro Castillo da un golpe de Estado. Pero yo creo que para poder entender un poquito la manera de pensar del señor AMLO, hay que ver un poco cómo logra este señor el poder en México. A mi entender de las cosas, el señor López Obrador se mantiene en el gobierno no necesariamente por sus obras, no necesariamente por su política, no necesariamente por el crecimiento de su país, que nadie lo discute y nadie tendría por qué interferir de ninguna manera. El señor presidente de la República de México se mantiene en el poder por dividir a los mexicanos. Lamentablemente hay un porcentaje de mexicanos que, como él mismo lo ha dicho, los quiere tener bajo su dominio, bajo su control, a través de las ayudas que él, en teoría, les está dando a las personas. Eso es la única forma de poder entender que un presidente como López Obrador de un país lejano del Perú está interfiriendo tanto en el gobierno peruano. La señora presidenta de la República del Perú en ese momento fue la vicepresidenta del señor Pedro Castillo, no solamente de su partido, sino de su misma ideología. El Congreso lo único que hizo es seguir lo que la Constitución peruana ha establecido, que es, si el presidente de la República es vacado o es incapacitado moralmente, quien tiene que suceder es la vicepresidencia. ¿Eso no lo sabe el señor Obrador? Por supuesto que lo sabe. Pero el señor Manuel Andrés López Obrador tiene que mantener el discurso de victimizar a un grupo de la sociedad, para que este grupo de la sociedad, en este caso de México, se sienta protegido por él. En lugar de hacer obras, en lugar de dar trabajo, en lugar de hacer desarrollo para que esas personas salgan de la condición que tienen actual económica o social, este señor quiere, por ejemplo, entre otras, una de las primeras cosas que hizo, que España pida disculpas. Culpar a los antiguos gobernantes de crímenes y de delitos que, dicho sea de paso, y eso lo sabe todo el mundo en México, tengo entendido que no hay ninguno todavía preso. Es solamente un discurso de división. Mi pregunta es al señor Manuel Andrés López Obrador:
¿Realmente usted quiere unir América de esa manera o unir Latinoamérica? ¿Usted cree que criticando a un gobierno constitucional como el gobierno de la señora Dina Boluarte, que nos podrá gustar a algunos o no nos podrá gustar a otros, eso es otro tema, pero es un gobierno constitucional? ¿Usted cree que de esa manera va a lograr unir a Latinoamérica? Es mentira. Usted no va a poder lograr unir a Latinoamérica metiendo sus narices, pero no solamente metiendo sus narices, sino dividiendo a las personas en su propio país. El tema del desafuero de Pedro Castillo no tiene nada que ver con el racismo, no tiene nada que ver con una oligarquía en el Perú, que existe. Por supuesto que hay racismo en el Perú. ¿Qué país del mundo no tiene racismo? Los más desarrollados, los medianamente desarrollados y los más pobres. El racismo lamentablemente está en todas partes. ¿Es un tema de la oligarquía? No lo es. Por supuesto que qué país la oligarquía no funciona en todos los países, los más ricos, los medianos y los más pobres. Pero este caso en particular, el caso de Pedro Castillo, nada tiene que ver con eso. El discurso que está manejando el señor Andrés López Obrador es exclusivamente populista. ¿Y quién es el principal responsable de este discurso? No solamente quien lo emite, que es él, sino quienes le creen. Quienes creen que lo que está pasando en el Perú es un tema de racismo, de clasismo y de abuso de autoridad de un pequeño grupo. Eso es realmente terrible y vergonzoso, porque es muy fácil informarse hoy en día con las redes sociales, y no por lo que yo diga, sino infórmese por los diferentes medios de comunicación, de diferentes tendencias. Todos, absolutamente todos, le van a decir que hoy día el señor Pedro Castillo está preso por haber hecho un golpe de Estado. Dicho sea de paso, el golpe de Estado fue interferido, mejor dicho, disculpen, el señor Pedro Castillo está preso ahorita justo cuando estaba tratando de escaparse, de fugarse a la Embajada de México. O sea, que este señor el presidente de México, ya como que lo tenía tramado. O sea, es parte del plan del señor Andrés Manuel López Obrador para con Perú, de romper relaciones diplomáticas con él, de victimizar al señor Pedro Castillo para él, el señor presidente de México, tener, digamos, consolidar mejor su voto, que así nació. En México, y eso lo sabe cualquier mexicano, yo lo he escuchado muchísimas veces, él basó su voto no tanto en las promesas electorales de mejorar México o de gobernar para todos los mexicanos, no, sino en dividir a la población, que es lamentablemente a lo que nos viene acostumbrado la izquierda latinoamericana históricamente. No es ni el primero ni el último en este tema. Ejemplos sobran. Mire lo que ha pasado en Argentina. Mira lo que está pasando en Chile. Mira lo que podría pasar y que parece que también está pasando en Colombia. Lamentablemente hay un gran sector de la población que, en lugar de querer construir país, quiere venganza, quiere revancha, quiere escuchar que el rey de España o el presidente español o los españoles les pidan disculpas. Pero en ningún momento se habla absolutamente nada de las disculpas que tendría que pedir dictadores como Fidel Castro, Hugo Chávez, el señor Ortega, las desgracias que han pasado en la economía argentina, las desgracias que están ocurriendo ahorita en Nicaragua. A esos presidentes, el señor Díaz-Canel, a esas dictaduras de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, ¿tienen que pedirle perdón a sus ciudadanos? Los millones de exiliados económicos y políticos que esas dictaduras han ocasionado, ¿ellos tienen que pedirle disculpas? No. Parece que por ahí no va el tema del señor Obrador. El señor Obrador solamente está preocupado en las dictaduras, según él, o los gobiernos espurios, según él, cuando no son de izquierda. Pueden ser de centro, pueden ser de derecha, eso no le interesa. Pero si no son de izquierda, ahí sí quiere que pidan disculpas. ¿Quién está manejando a quién? Es la pregunta. Y más allá de quién está manejando a quién,
cuáles van a ser los resultados. Yo no creo que México, un país tan capitalista, tan desarrollado, vaya a cambiar por un gobierno o por dos. Pero lo que sí está cambiando es la mentalidad de muchos mexicanos. Y eso depende de los mexicanos si lo continúen haciendo. El señor Pedro Castillo, vuelvo a repetirlo y lo vamos a repetir 10.000 veces los peruanos, está preso por haber hecho un golpe de Estado. Cualquier persona que lo defienda es o porque no sabe la realidad o porque no le interesan las dictaduras, siempre y cuando sean de izquierda.